y nuestra sesión. Pues bien, bienvenidos hoy, 8 de julio de 2024. Estamos aquí llevando una oración a nuestros compañeros de Houston, sobre todo Mercedes Villarreal, que es también compañera de esta clase. Esperemos que se encuentren todos ellos muy bien. Y nos ponemos en las manos de Dios y suplicamos el don del Espíritu Santo para que nos ayude a ir profundizando en estos temas que veremos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que te has manifestado en este mundo como la presencia de Dios que se hace cercana a nosotros, que nos muestra el camino de la caridad, no solo como un camino de salvación, sino para hacer presente tu reino. Te pedimos que, conducidos por el Espíritu Santo, podamos nosotros profundizar en los textos de los autores de estas cartas católicas que nos muestran eficazmente el camino de la salvación, una serie de instrucciones, sobre todo para vivir la caridad y el servicio a los demás, superando todas las barreras humanas, ideológicas y personales, que a veces a nivel psicológico también nos bloqueamos o nos condicionamos nosotros mismos y que solo tu palabra nos libera de esas ataduras para hacerte presente y hacer presente tu reino. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. A ver, aquí me llega mensaje de Lucía Edith. Dice que hoy no podrá conectarse. Bueno, pues vamos a ponerle aquí. No se preocupe. Nos vemos el miércoles. Listo, ya. Hay que dictarle al teléfono para que sea más rápido, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense, les comparto en pantalla los puntos donde nos estábamos quedando. Eh, Estábamos viendo acá precisamente los contenidos de este estudio contextual. Recuerden que estos estudios contextuales sobre las cartas, sigo prácticamente a los autores de este libro, que contiene más de 20 estudios académicos muy profundos sobre cómo los autores del Nuevo Testamento iban creando identidad en sus comunidades. Ajá. Entonces, me baso principalmente en estos textos y además, pues vamos añadiendo algunos comentarios más, debido a que precisamente todos estos elementos de la aplicación de las ciencias sociales al estudio de los textos del Nuevo Testamento, pues es una corriente que ya tiene muchos años realizándose incluso en lengua española. Tenemos autores que he citado varias veces, como Santiago Guijarro, Rafael Aguirre, Esther Miquel, que falleció hace año y medio, y otros grandes especialistas de la Escuela Contextual Española, que publican comúnmente sus libros en la colección Ágora de la editorial Verbo Divino. Esa colección Ágora es precisamente una colección de estudios contextuales aplicados al estudio de se empezó con los evangelios, pero ahora se ha extendido a prácticamente todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. Ujú. Bien, nos habíamos quedado precisamente en los objetivos del artículo que viene en este libro en relación a la primera carta de Pedro, que nos habla precisamente Todd Steele y Natalie Webb son los autores de este artículo, que nos muestran así. Entonces, los objetivos de su estudio: busca construir e inculcar una identidad común entre la audiencia. Bueno, aquí es el autor de la carta. Estos autores entonces analizan cómo el autor, o sea, a quien llamamos Pedro, busca construir e inculcar una identidad común entre su audiencia a través de varias estrategias. Los versículos iniciales de la carta sugieren que el presbítero, o sea, Pedro, que se presenta a sí mismo como presbítero, llama a los oyentes
a reconocer su historia común, la historia que todos ellos comparten. Estos exiliados de la diáspora, o sea, de las zonas de dispersión donde están los cristianos, han sido elegidos y destinados por Dios y santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo, es decir, para escuchar su palabra y realizarla. Además, deben aceptar que comparten un futuro común, habiendo nacido a una esperanza viva y a una herencia de salvación lista para revelarse en los últimos tiempos. Fíjense, aquí como ya de entrada se nota precisamente cómo el autor no simplemente les comunica la noticia del Evangelio o la noticia de que Cristo venció al pecado y la muerte, sino que va directo a lo que debe identificar a los lectores de cara al mundo. Los lectores de su texto, de su carta, deben crear pues una identidad común entre ellos para enfrentar los desafíos del mundo de manera integral, es decir, sin dejarse arrastrar por reacciones ante circunstancias que pudieran ser injusticia social en contra de ellos. Y para ello les dice, recuerden que ustedes han sido elegidos por Dios en Cristo. ¿Para qué? Para ser destinados a la santificación por medio del Espíritu Santo mediante la obediencia a la palabra de Jesús. Fíjense cómo estos elementos son básicos para todos los cristianos de todos los tiempos, pero generalmente, dadas las circunstancias cambiantes de la historia social, se corre el riesgo de perder el horizonte espiritual de nuestra condición en el mundo, porque nuestra condición no es la que simplemente somos mexicanos en una sociedad posmoderna como la que estamos viviendo, sino que somos elegidos de Dios. Hemos sido destinados por el Padre Celestial para vivir en santidad y justicia, obedeciendo, es decir, escuchando la palabra de Jesús y hacerla práctica, o sea, practicar esta palabra, eso es obedecer formalmente y por tanto eso es vivir en justicia. No solo se nos llama la santidad, es decir, a vivir consagrados para Dios y no consagrados al mundo, sino que también se nos pide escuchar la palabra y realizarla, porque ese es el camino de la justicia. ¿Se acuerdan que también ahí en el cántico del Benedictus que rezamos en las laudes se dice que Dios nos ha elegido para vivir en santidad y justicia todos nuestros días? ¿Qué es eso de la santidad y justicia? Pues decimos, la santificación consiste en que Dios nos separa de la forma de ser del mundo para consagrarnos a Él. Y lo hace a través del bautismo. Pero además de que estamos bautizados, somos llamados a vivir también en justicia, escuchando la palabra de Jesús y poniéndola en práctica, sobre todo en nuestro trabajo ante los demás. No solamente rezando o portándonos bien, sino construyendo las estructuras e instituciones necesarias para que toda la gente que se identifica como seguidores de Jesús, esa gente junto con nosotros, forme una comunidad, es decir, una unidad común en torno a Cristo. Entonces, durante el tiempo del exilio, allá en el siglo VI antes de Cristo, los judíos también encontraron pues la necesidad de identificarse como hijos, ¿no? Como miembros más bien del pueblo de Dios. Recordamos que así Jeremías desde Tierra Santa, pero sobre todo Ezequiel, que acompañó a los exiliados en Babilonia, les dieron los elementos para mantenerse
firmes en la fe y así no desistir en la esperanza, sino alimentar su propia fe en la vivencia de los mandamientos que se podían cumplir en el tiempo del exilio y así sostuvieron su identidad. Así pues también Pedro aquí les dice a los lectores de la carta que se deben considerar ellos mismos como exiliados o peregrinos en este mundo. Es decir, este mundo no es nuestra patria. Estamos por un tiempo, el tiempo de nuestra vida, estamos por un tiempo como exiliados. Por tanto, no debemos considerar las realidades terrenales como si fueran nuestra patria. Vamos de paso. Ajá. Sin embargo, el ir de paso no significa que debemos dejar de lado la responsabilidad. Al contrario, debemos asumir los compromisos de crear condiciones sociales que permitan que la gente viva en santidad y justicia. Ahora, esto no se hace solo a nivel individual, esto de asumir compromisos, sino que se deben compartir. Entonces, Pedro les dice, ustedes deben compartir compromisos, experiencias y prácticas comunes, mientras anticipan el resultado de su fe, la salvación de las almas. Aquí hay un punto de conexión, les decía, con lo que ocurrió durante el exilio en Babilonia, donde, sobre todo con Ezequiel, con el llamado Deutero Isaías, que solo Dios sabe quién fue, el Deutero Isaías, este segundo autor que durante el exilio también va sosteniendo la fe de los israelitas que están ahí padeciendo y que quizá les llega la sensación de que Dios los ha abandonado. Los profetas, sobre todo Ezequiel y el Deutero Isaías, recuerdan continuamente a los israelitas que Dios no los ha abandonado, sino que camina con ellos y está dispuesto a restaurarlos. Ahí se habla no de una salvación de almas, pero sí de una salvación del pueblo, que Dios no los va a dejar que se pierdan ahí en la esclavitud, en el exilio, perdiendo también su esperanza, sino que les alimentan la esperanza de volver a Jerusalén, reconstruir el templo y reedificar su identidad como pueblo de Dios. Entonces, fíjense, ya hay aquí una experiencia previa, ¿no? Que aparece ahí en la Biblia, se puede identificar en el Antiguo Testamento. Y aunque aquí los autores no mencionan este aspecto, pues sí hay que tomarlo en cuenta, porque hay un trasfondo común en los cristianos que es que Jesucristo era judío y que como judío y los apóstoles también eran judíos, todos ellos pertenecen a un grupo étnico que es el pueblo judío, el cual mantuvo su fe durante el exilio gracias a la intervención de grandes profetas. Y así los cristianos también, compartiendo entre ellos su identidad de ser peregrinos en este mundo, deben asumir estos compromisos, experiencias y prácticas y compartirlas comúnmente entre ellos, para que así se retroalimenten entre ellos y enfrenten juntos los desafíos de una sociedad que los excluye, los critica, que no sé, los bombardea con ataques verbales sobre todo, porque consideran que los cristianos no se juntan con los demás, no actúan como los demás, no participan de los cultos a los dioses protectores de Roma, no asumen el estilo de vida de los demás, yendo al teatro, a los gimnasios, donde pues se solía dar situaciones donde la gente se desnudaba. De hecho, la palabra gimnasio en griego significa lugar para estar desnudo. De ahí viene el término, ¿verdad? Y en el teatro también había muchas escenas de desnudos. Entonces, judíos y cristianos no solían participar de ese tipo de actos sociales y por eso pues venían como despreciados por el resto de la sociedad.
Eso generaba un sufrimiento. Y por eso, aquí ante el sufrimiento significativo, se invita a través de la carta a que los cristianos se conduzcan santamente, con reverencia y amor. ¿Por qué? Porque Dios los eligió, porque Dios los ha destinado a ser como su Hijo, consagrados a Dios y además a vivir en justicia y santidad. Y eso es lo que nos compete a todos nosotros también. Hay que darse cuenta, o sea, cómo es el mundo, cómo piensa el mundo, identificar las ideologías que están por aquí, por allá, de izquierda, de derecha, de diversas posturas, sobre todo impulsadas por grupos políticos. Y nosotros nos preguntamos, ¿hacia dónde jalamos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues nosotros ya tenemos una identidad. Nosotros no tenemos por qué andar siguiendo como borregos ideologías pasajeras, ideologías que reflejan una mentalidad de moda. Nosotros debemos fundamentarnos en la palabra del Evangelio, que es para siempre, y como decía San Pablo, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo no cambia, no pasa de moda. Las verdades del Evangelio son verdades eternas, no cambian, no se amoldan al paso del tiempo, a las novedades o corrientes ideológicas de cada época. Ahora, el ser fieles a esos principios obviamente nos va a hacer que los demás nos tachen de retrógradas, de inadaptados, de mil cosas. ¿Qué importa? ¿Verdad? Estamos llamados a ser, precisamente como Cristo, signos de contradicción ante una sociedad que se cierra al Evangelio. Pero no por eso condenamos a la sociedad, sino que debemos ser para la sociedad una motivación para que la sociedad encuentre efectivamente en Cristo el sentido de su vida, el sentido de su esencia de ser sociedad, y que la gente vuelva a Cristo por medio de nuestro testimonio. Ajá. Por tanto, es una tarea muy ardua que también aquí Pedro encomienda a sus lectores por revestirse. ¿Se acuerdan que dice ahí, ciñanse los lomos del Espíritu? Es eso, estar preparados para la adversidad. Bien, cada uno de estos puntos, un pasado, un futuro y un presente compartidos, es crucial para el autor, quien busca formar una mentalidad exclusivamente cristiana y una identidad decididamente cristiana entre sus destinatarios, a pesar de ser extranjeros y exiliados en el mundo. Deben vivir como cristianos entre los gentiles, aunque los gentiles no los entiendan. Ahora bien, ya vimos estos son los objetivos de este estudio. Ahora hay que comenzar por delinear qué es esto de la teoría de la identidad social. Bueno, hay que establecer entonces el llamado marco teórico desde el cual vamos a hacer este estudio de la primera carta de Pedro a partir de esta teoría que nos permite descubrir una estrategia comunicativa del autor de la carta, a quien llamamos Pedro. Bien, la primera carta de Pedro ofrece un terreno fértil para estudiar la formación de la identidad cristiana primitiva. La teoría de la identidad social, TIS en español, teoría de identidad social, desarrollada por Henry Tajfel y John Turner, nos ayuda a examinar esta característica de la carta. Según estos teóricos, la identidad social se define como los aspectos de la autoimagen de un individuo que derivan de las categorías de la sociedad a la que se pertenece. Esta teoría explora cómo una persona se entiende a sí misma en relación con un determinado grupo, lo cual es relevante para la estrategia del autor de la primera carta de Pedro. Fíjense cómo, a diferencia de lo que vemos hoy, de la llamada autopercepción que está a la base de la ideología de género, la autopercepción es algo estrictamente individual. No es que una persona genere una autoimagen
a la luz de las categorías sociales, sino todo lo contrario. Quien quiere autodefinirse como alguien no binaria, como dicen, lo que están haciendo es precisamente rechazar las categorías sociales. La ideología de género promueve una autoimagen estrictamente individualista, pero a la vez quiere someter a la sociedad a que reconozca esa autopercepción que cada quien tiene como un valor absoluto. Y entonces, ¿por qué una perspectiva individualista va a someter a la sociedad a que reconozca como valor absoluto la propia autopercepción? Eso es un absurdo, pero eso es, en el fondo, la ideología de género que está de moda hoy en día. En cambio, la identidad social, como su nombre lo dice, como su adjetivo lo dice, es social. No es una autopercepción meramente individual de alguien encerrado entre él y su sombra. Aquí es más bien una autoimagen que un individuo tiene de sí, pero dentro de un contexto social, según categorías de sociedad de un grupo al que pertenece, que en este caso es el grupo de los seguidores de Jesús. Entonces se va a autodefinir, pero a la luz de las categorías de ese grupo de seguidores de Jesús y no a la luz de categorías meramente de individuales, de una autopercepción ensimismada. Bien, tenemos aquí tres facetas particulares de la teoría de la identidad social que se pueden aplicar a la primera de Pedro. En primer lugar, el aspecto cognitivo de la teoría de la identidad social relacionado con el reconocimiento de la pertenencia al grupo. Puede observarse en el uso que hace el autor, del texto. En este caso puede ser un autor del Antiguo Testamento o de la carta, ¿verdad? Al apelar a las escrituras y apropiarse de ellas, el autor intenta fomentar una identidad común entre sus lectores y definir los límites y comportamientos de la comunidad. Es decir, lo primero que hay que hacer a nivel cognitivo es establecer en qué creemos, en qué pensamos nosotros, cómo interpretamos como grupo el Antiguo Testamento, a que se llama escrituras. Recuerden que el término Antiguo Testamento o Nuevo Testamento son términos tardíos, que empiezan prácticamente con con Tertuliano, que se estudia dentro de la historia de padres de la iglesia, aunque Tertuliano no es formalmente un padre de la iglesia, al menos no es santo, ¿verdad? Porque según mucha información, parece que hacia el final de su vida se inclinó por el montanismo, aunque investigaciones recientes ponen en duda esa teoría. Bien, entonces, los grupos de seguidores de Jesús en la diáspora, en los territorios fuera de Israel, interpretan las escrituras de un cierto modo y a partir de ellas van creando su identidad común como lectores y así entonces definen sus límites y comportamientos. Es decir, el horizonte de su entendimiento es las escrituras, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. En segundo lugar, el aspecto evaluativo de la teoría de identidad social, que se refiere al reconocimiento del valor atribuido al grupo, se puede ver en el llamamiento que el autor hace a la esperanza de la comunidad para el futuro. ¿Se acuerdan que habíamos visto entonces? El autor de la carta dice a sus lectores: señores, ustedes fueron elegidos por Dios, cosa del pasado, para que hoy ustedes vivan en santidad y justicia y así hereden a futuro la vida eterna. Bien, entonces, este grupo que cree esto, que es el grupo de seguidores de Jesús, a quienes llamamos también cristianos,
comparten esta perspectiva de pasado, presente y futuro, y a partir de esta perspectiva tritemporal, definen quiénes son, definen también sus valores, ¿ok? Por último viene el aspecto emocional, que denota las actitudes del grupo hacia los de adentro y los de afuera, o sea, los que son de nuestro grupo y los que son de fuera. Esto se manifiesta en las instrucciones del autor sobre cómo sus oyentes deben percibir, orientarse e interactuar con el mundo exterior, es decir, los gentiles. Ujú. Bien, estos tres aspectos primarios de la teoría de identidad social, junto con otros conceptos como las relaciones, intragrupales o extragrupales, el prototipo intragrupal, la creatividad social, la movilidad social y el cambio social, proporcionan valiosas perspectivas sociopsicológicas para leer la primera carta de Pedro. Ahora usaremos elementos teóricos de esta teoría para explorar cómo el autor de la primera carta de Pedro buscó desarrollar e inculcar una identidad cristiana entre sus lectores para que se reconocieran como familia de Dios, como hermandad dispersa en todas las provincias romanas de Anatolia, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, prácticamente gente que están en lo que son las varias regiones de la actual Turquía. Ujú. Mirando hacia atrás, recordemos, el primer factor que se aborda es el pasado. ¿Ah? El autor de Primera de Pedro busca moldear las mentes y la identidad de su audiencia, construyendo para ellos una historia cristiana en la que puedan habitar. Para su audiencia, en su mayoría cristiana gentil, es decir, proveniente del paganismo, esta tarea requiere entretejer la rica y variada historia y herencia de Israel en sus propios recuerdos no judíos. Antes de su conversión, estos cristianos de Anatolia vivían en la ignorancia, les dice, desde que empieza la carta, ¿verdad? En ese capítulo 1, siguiendo las maneras inútiles heredadas de sus antepasados, es decir, de ese marco cultural al que ellos pertenecen, que es un marco cultural de un pueblo que no conoce a Dios. Por eso les llama a esas maneras o costumbres heredadas de los antepasados, les llama inútiles o necedades, incluso llega a decir. También participando en comportamientos como libertinaje e idolatría, algo que era muy común en los pueblos paganos. La idolatría pues estaba por todos lados, ¿verdad? Los romanos habían construido una cantidad enorme de templos para que la gente rindiera culto a los dioses que protegían a Roma. Ahora, estos dioses no simplemente fueron ideados, porque eran ídolos, no solo fueron ideados para proteger a Roma, sino que originalmente muchos de estos dioses venían, por ejemplo, de un contexto griego o macedonio, ¿verdad? Porque Alejandro Magno fue extendiendo su pensamiento y todos sus soldados, sus generales después de él, siguieron extendiendo estas ideas de los dioses que protegían a, pues, el imperio, que se llamaba el Imperio Macedónico, o los distintos reinos en los que se fragmentó el Imperio Macedónico tras la muerte de Alejandro, y que ya después de siglos, pues los romanos heredaron todas estas ideas cuando conquistando los diversos pueblos, los romanos se dieron cuenta que cada pueblo tenía sus propios dioses locales, que generalmente eran dioses que los soldados de Alejandro habían, pues extendido, habían hecho una especie de proselitismo de sus dioses que habían protegido el proyecto de Alejandro y que con el paso del tiempo se convirtieron en dioses protectores de sus ciudades, de sus pescadores, de sus artesanos, etcétera. Eso se ve en Hechos de los Apóstoles. Ahí está, ¿verdad? La Artemisa de los Efesios y no sé qué otros
Otras deidades también ahí idolatraban esas comunidades. Entonces, cuando llegan los romanos, dicen, a ver, ustedes tienen mucha devoción por la tal Artemisa, ¿no? Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Resulta que Artemisa, junto con Marte y Roma, porque Roma es el nombre de una diosa, ¿verdad? Artemisa se ha comprometido a proteger al imperio. Y la gente se queda, sí, y cómo, ¿no? Pues, digamos, nuestros sacerdotes nos lo han revelado. Así que, bueno, pues ustedes pueden seguir su devoción a Artemisa siempre y cuando no se rebelen contra el imperio o no utilicen su religiosidad contra el imperio. Y ese fue el acuerdo. En tiempos de el emperador, el primer emperador de Roma formalmente no fue Julio César, sino su sobrino nieto, Augusto. Augusto, pues, estableció una serie de restricciones que se tenían que observar, digamos, para que cada pueblo y cada familia incluso pudiese seguir adorando a sus propios dioses, porque había dioses familiares, había dioses locales de una aldea o de un pueblo o de una ciudad, y había dioses universales o del orbe habitado y dirigido por Roma. Y entonces Augusto les permitía a toda la gente continuar con sus cultos siempre y cuando solicitaran a su respectivo dios a que pidiera por la integridad del Imperio Romano y se les decía a la gente, se les leía la cartilla, si ustedes utilizan su religiosidad para rebelarse a Roma, Roma destruirá su templo, destruirá sus imágenes de sus dioses y ahí se va a suplantar esa religiosidad por otra para obligar a la gente a rendirle culto a dioses que protegían al imperio. Fíjense, ese es el contexto en el que se movían estas comunidades de toda esta región de la actual Turquía, que son las comunidades a las que escribe Pedro. Ajá. Bien, también en cuanto viendo hacia atrás, en la primera carta de Pedro, los antiguos paganos son integrados en la historia de Israel, convirtiéndose en coherederos de las promesas hechas a Israel. Reciben una nueva identidad como el pueblo de Dios. ¿Y cómo? Pues a través del bautismo. ¿Por qué? Porque la gente no era descendiente de Abraham. Y para participar de las promesas que Dios había hecho a Abraham se requería un nuevo planteamiento. ¿Cómo sabemos que somos parte de este pueblo de las promesas a Israel? Por la fe en Jesucristo, que es descendiente de Abraham. Ujú. El autor utiliza el lenguaje de Israel para describir y definir la nueva comunidad cristiana. Por ejemplo, se refiere a su audiencia alguna vez pagana como exiliados de la dispersión. Además, emplea títulos honoríficos del Antiguo Testamento aplicándolos a las congregaciones cristianas de Anatolia, reclamando así el estatus espiritual de Israel para estas asambleas gentiles. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Se fijan, utiliza expresiones que eran propias de comunidades israelitas y se le aplica a ellos. Ustedes son pueblo de Dios, ustedes son familia de Dios, etcétera, y eso eran títulos para el pueblo de Israel. Ajá. Ellos eran los elegidos de Dios. Ahora el autor dice, ustedes también han sido elegidos en Cristo. El pueblo de Israel era un pueblo sacerdotal y aquí también se les va a ir diciendo que son parte de ese pueblo sacerdotal. Ujú. Vamos a ver que en Israel hay presbíteros, en la institución de los ancianos de Israel. Ahora resulta que aquí también entre cristianos hay ancianos presbíteros que tienen pues una función de conducción de las comunidades, mientras que en Israel los ancianos eran los que formaban un consejo, ¿verdad? Un senado
utilizando el término latino de senado como lugar de los que están en senectud, o sea, los ancianos. De ahí viene el término senado, ¿verdad? Es ese órgano colegiado de ancianos que tomaban las decisiones sobre el pueblo, que en ese tiempo no era legislar como ahora hacen los senadores de los países modernos, que legislan, no, eran jueces, eran instructores del pueblo de Dios. Eso eran lo que hacían los ancianos de Israel. Ahora, los ancianos de las comunidades cristianas, los presbíteros, no forman un consejo, sino que conducen a las comunidades de cristianos. Bien, el autor también utiliza referencias a figuras bíblicas como Noé en Primera de Pedro 3:20, Sara en el versículo 6 del capítulo 3, como modelos para sus enseñanzas. Además, Primera de Pedro incluye citas y alusiones a los salmos y proverbios, mostrando que el autor considera las escrituras judías como escrituras cristianas y encuentra el Evangelio en la Biblia hebrea. Los profetas de Israel también juegan un papel integral en la formación de la identidad cristiana en la primera carta de Pedro, articulando que los profetas del Antiguo Testamento hablaban del tiempo de Jesús y de la iglesia posterior. Esto es claramente una reinterpretación que el autor hace de las escrituras judías. La interpretación cristológica del Antiguo Testamento, que es lo que hace el autor de Primera de Pedro, en esta carta se ve claramente en la apropiación del autor de Isaías 52, desde 52:13 hasta 53:12, los llamados cánticos del siervo de Yahvé, también en 2:22-25. Cristo se presenta como un ejemplo a seguir, especialmente en su sufrimiento, en sumisión a Dios, sin retaliación. Esto se ve en 1 de Pedro 2:21-23. El sufrimiento de Cristo en la cruz permite que tanto el autor como su audiencia sean sanados y vivan para la justicia. Entonces, fíjense, la idea es esta. El autor les habla de la pasión de Cristo, quien se dominó a sí mismo y no respondió a las injusticias recibidas de manera airada, sino manteniendo el control sobre sus emociones, de modo que Jesús pudiese ofrecer su vida por la humanidad. Entonces, Jesús no es que simplemente se deje matar, sino que comprende que en ese proceso en que lo están juzgando, él puede realizar la obra que el Padre le encomienda. Y así entonces Jesús no busca venganza o retaliación, una, una forma de desquitarse, pues. Sí, y los cristianos aprendiendo esto también deberán enfrentar el sufrimiento del desprecio social y someterse a Dios, quien en Cristo ya nos da un ejemplo de autocontrol, autodominio, para santificar al pueblo aún en medio de la adversidad y no reaccionando buscando represalia, que es por eso que aquí dice sin retaliación, ¿verdad? Es decir, sin represalia, sin venganza. Y eso es lo que va a definir al cristiano en los momentos más crudos y difíciles de la vida. Que cuando te hacen la injusticia, lo primero que sentimos es que la sangre nos hierve y queremos responder casi violentamente a la injusticia que percibimos. Y Pedro dice, no. Ajá. Así como Cristo tuvo dominio sobre sí ante las injusticias, y aprovechó entonces su proceso de muerte como una oportunidad para cumplir la voluntad de Dios, así también debemos asumir esas injusticias que se nos dirigen por el hecho de ser fieles a Cristo y aprovecharlas
como oportunidad para participar de la pasión del Señor, para santificarnos y ofrecer nuestro sufrimiento para santificación de alguien más, incluso hasta de nuestros propios enemigos. El sufrimiento, como les decía, es un tema recurrente en la carta y el autor presenta a Jesucristo a través del siervo sufriente de Isaías, por eso decíamos Isaías 52 a 53, como el prototipo central a imitar para los cristianos. Esta imagen proporciona a los destinatarios un modelo para comprender y afrontar sus pruebas. La historia de Israel también se considera análoga a la situación social de los cristianos de Anatolia, ayudando a los creyentes a interpretar sus nuevas creencias y prácticas a través de un marco teológico compartido. Es decir, ellos comparten un marco general desde el cual van a interpretar su realidad ante la sociedad, pero es una interpretación teológica, no solamente sociológica, como lo vemos en los movimientos e ideologías de hoy, que todo lo definen a partir de categorías y términos sociológicos. No, el cristiano tiene que ver más allá de lo estrictamente sociológico. Se tiene que autodefinir a partir de una teología, es decir, de una reflexión profunda, espiritual, basada en la revelación de Dios en Cristo. Eso es la teología. Es una reflexión que lleva y conduce entonces a asumir una posición ante la vida. Y eso es lo que hacen los lectores de la primera carta de Pedro. Bien, el autor, a quien llamamos Pedro, vincula la historia de Israel con la experiencia cristiana a través del bautismo, el sacrificio y la liberación. Por ejemplo, el bautismo cristiano está prefigurado por el relato del diluvio en el Génesis, según Primera de Pedro 3, 20 al 21. Además, los cristianos son rescatados con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin defecto ni mancha. Eso ya viene mencionado desde el primer capítulo, estableciendo una continuidad con la historia de Israel. Como diciendo, miren, yo esto que les digo no me lo estoy sacando de la manga, ¿verdad? Esto es precisamente lo que les estoy diciendo en esta carta es cómo ustedes deben entenderse a ustedes mismos a la luz de un proyecto de Dios, a la luz de una historia de salvación que ya venía prefigurada desde Génesis, con las aguas del diluvio, que permitieron la regeneración del género humano, y ahora esta regeneración se da por las aguas del bautismo en Cristo muerto y resucitado. Y fíjense cómo esta conexión aparece hasta en los libros de catequesis bautismal. Si ustedes agarran un libro ahí de cómo preparar a la gente en las pláticas presacramentales, ahí viene el tema de las aguas del diluvio y su conexión con las aguas del bautismo, y la alusión siempre es a esta primera carta de Pedro. Finalmente, con respecto al pasado, el autor de Primera de Pedro continúa apelando a las Escrituras, es decir, al Antiguo Testamento, para afirmar que los creyentes son edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales, claras alusiones al Pentateuco, en el cual leemos cómo Dios hace de la gente que salió de Egipto, siguiendo a Moisés, hace de ellos un sacerdocio real, una nación santa, etcétera, por medio de la alianza en el Sinaí. Y ahora entonces, los lectores de la primera de Pedro deben identificarse ellos mismos como casa espiritual, sacerdocio santo, que ha de ofrecer sacrificios espirituales al Padre. ¿Por qué? Porque los ha consagrado Dios en Cristo. Y entonces advierte que aquellos que tropiezan con la piedra viva, que es Cristo, lo hacen porque desobedecen la palabra. De esta manera, Primera de Pedro ubica a sus lectores dentro de la historia de Israel, entendida como arrebatada en el Evangelio de Jesucristo.
¿Mm? Bien, o sea, hasta aquí si hay alguna duda antes de pasar al siguiente punto, algo que quieran que se aclare más o alguna idea que les haya venido con respecto a la formación que han llevado ustedes previamente, o está todo claro. ¿O quieren ustedes añadir algo más también? Y para mí me No, gustaría, pues sí, David, adelante. y con relación a la identidad social, Ajá. este, la fuerza que tiene la carta de Pedro en estas regiones. Obviamente primero pues andaba Pablo por ahí, ¿verdad? Pero Pablo en el segundo viaje, antes de ir al segundo viaje, pues va y contacta a Pedro ahí en Antioquía. Sale Pedro y luego sale, probablemente le escribe Pedro, bueno, sale Pablo al viaje y probablemente la carta es una, como un refuerzo que se le da a Pablo por todos los problemas que puede tener Pablo en estas regiones. Ujú, Entonces, bueno, yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Porque esta identidad social que le da Pedro dentro de las cartas a estas identidades que no dejan de ser campesinas, porque son regiones muy grandes, ujú, entonces la gente era, obviamente sí había judíos, pero había mucho más pagano que judíos. claro. Y obviamente la identidad de un pagano con sus dioses era crítico para llegar a una persona y convencerla, pues obviamente era muy problemático. Era más fácil convencer a un judío que a un pagano que cree en un dios del mar o cualquier otro dios. Entonces, esta Ajá. carta que refuerza a Pedro o que refuerza la actividad de Pablo dentro de estas comunidades, a mí me hace mucho, bueno, me hace clic porque ¿cómo podemos nosotros o cómo cree usted? Porque como que hemos fallado nosotros en el caminar del seguimiento de Cristo, porque si bien podemos ver que estas comunidades hasta daban su vida por Jesús, Ujú, entonces, y por eso se hacían mártires, pero si nosotros vemos la historia, 1960 o 1800 o 2000, nadie da la vida por Jesús, está bien complicado dar la vida por Jesús. ujú, Entonces, cuando realmente se te presenta una situación y tienes que dar la vida por Jesús, no la das. ujú, Entonces, por eso tenemos tantos problemas para catequizar, ¿no? O ujú. para introducir toda la teología de las cartas a la gente. Sí, o sea, obviamente ahí, por ejemplo, la cuestión del dar la vida, pues antiguamente se le llamaba martirio y el martirio en griego significa testimonio. Entonces, el pueblo lo que necesita para creer en la evangelización es, como dijo usted bien, el testimonio. El dar la vida no es no solamente estar dispuesto a morir por el evangelio, sino mantenerse firme en medio de los embates, críticas y ataques que recibimos de la sociedad, que nos considera retrógradas, gente aferrada al pasado. Viene así pues es yo creo que de todos los ámbitos público, a nivel público, vienen estas críticas hacia nosotros. Pero, sin embargo, lo que siempre arrastra es el ejemplo. Ya les decía, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta o el Carlos Acutis, ¿verdad? Y todos los que consideramos santos se caracterizaron por eso, porque a pesar de que les llovía por lo que creían, se mantuvieron firmes y sobre todo con una claridad impresionante de cuál era su misión en la vida, fíjense, de modo que no se desviaron. Ajá. La Madre Teresa hizo lo suyo, Carlos Acutis se enfocó en lo suyo y así, o sea, el chiste es estar enfocados según los carismas que Dios nos ha dado. Es ahí donde vamos a dar testimonio. Ujú. ¿Qué pasa cuando nos dispersamos y decimos, no, pues yo haría esto, otro y así, y ando brincando por todos los tipos de acción pastoral para, no sé, dar testimonio de Cristo, pero al mismo tiempo abordando ámbitos en los que no tengo
en lo personal, un carisma específico. Por eso, de ahí la importancia de que cada quien se conozca a sí mismo, que vea qué talentos, carismas específicos me ha dado Dios para que yo colabore en la construcción de la comunidad eclesial. Porque es precisamente ahí donde yo tengo que aportar. Ajá. Problemas hay muchos y por todos lados, y mucha gente dice, oiga, ¿y acá qué podemos hacer esto? Y acá, y ¿por qué los padres no toman la iniciativa de hacer este tipo de trabajos? Bueno, pues porque no todos tienen ese carisma. Que le entre el que tiene un carisma específico para hacer algo, pero siempre dentro del margen de su propia vocación personal. Ujú. El cura como cura, la religiosa como religiosa, el casado como casado y así, el estado de vida. Pero también tiene mucho que ver la vocación personal. Esto de la vocación personal, ya lo he tratado también en otros cursos que he abordado, es básicamente el modo como naturalmente es nuestra relación con Dios. La manera así más natural, más fluida que tenemos en nuestra relación con Dios. Eso describe nuestra vocación personal, la cual no se reduce a un estado de vida, sino a un modo propio y único en el que tú te has relacionado con Dios de manera completamente natural, sin ningún esfuerzo. ¿Mm? Y esto, por ejemplo, lo proponía el padre Herbert, ¿no? Se llamaba, era un padre de la India, pero tenía un nombre así como si fueran apellidos o nombres y apellido latino en español. Ese Pues no batalla López López. Herbert Alfonso, creo que se llamaba él. Pero sí, yo tengo por ahí, conseguí el PDF de ese libro que se llama La vocación personal. Es un librito de escasas 60 páginas que publicaron ahí en la Universidad Gregoriana, porque él era el preside, se le llamaba así, el preside del área de espiritualidad, o sea, el director del área de espiritualidad de la Universidad Gregoriana cuando yo estudié allá, los primeros años, porque luego él falleció, Herbert Alfonso. Y después de él siguió Manuel Ruiz Jurado, también otro jesuita español, que también muy sabio y muy santo ese señor, también me tocó conocerlo, este, e incluso tomé un cursito con él, un curso como oyente, porque yo era del bachillerato teológico y me interesaba mucho sus clases sobre espiritualidad, entonces me metí así como oyente, me dio chance de entrar como oyente a sus clases, que él daba solamente a los de licenciatura de teología espiritual, por tanto, no era un curso que era este, académicamente asignado para mí, pero sí me dio chance de tomarlo. Bien, entonces Herbert Alfonso tiene ese libro, si lo consigo ahorita se los mando, porque ahí habla precisamente Herbert Alfonso de cómo identifica uno su propia vocación personal y cómo por dónde él puede uno trabajarla, independientemente de lo que seas, sacerdote, cura, religioso, laico, soltero, casado, viudo, lo que seas, ahí te va indicando cómo identificar los rasgos propios de tu vocación personal. Y así como que la idea es esta, en la medida en que tú te enfoques en eso dentro de tu estado de vida y al mismo tiempo en tu relación con la comunidad eclesial a la que perteneces, pues tú vas a dar testimonio efectivamente de Cristo, un testimonio que arrastre. Y eso es lo que hace que la gente que no conoce a Dios al menos valora tu integridad, valora tu, este, tu compromiso ético también. Se dan cuenta que no andas desbalagado, metiéndote en todo, sino que sabes aportar a la comunidad, no solo eclesial, sino a la sociedad, desde lo que tú eres, porque te conoces y te has trabajado.
¿verdad? Has permitido que el Espíritu Santo te vaya perfeccionando con los cincelazos de la vida y eso es lo que llama la atención y jala, como les decía, por el ejemplo, uno jala la inquietud de otros, el deseo de otros de conocer qué nos mueve a nosotros para actuar de tal modo. Y desde ahí empieza la inquietud, el gusanito, como decimos, incluso en uno creyente puede sentirse interpelado precisamente por la forma en que uno vive con radicalidad su fe y va aportando enriquecimiento a la sociedad eclesial y a la sociedad en general desde lo que cada uno es. Y eso es lo que también dice Herbert Alfonso en su libro, ¿verdad? Fíjense, ahí se juntan entonces estos elementos, el elemento personal, la relación personal con Dios en el marco de la comunidad eclesial, y por otro lado, la identidad social del grupo al que pertenezco. Puede ser el grupo de escuela bíblica, el grupo de mi diócesis o el grupo de evangelizadores de tiempo completo o donde estemos colaborando, ¿no? Y otro punto muy importante también en la línea de Herbert Alfonso y esta idea de la vocación personal es precisamente definir qué espiritualidad es la que nos marca. Hay muchos grupos en la iglesia, ajá, grupos de evangelización, de alabanza, de misión, etcétera, y que precisamente hemos de procurar estar ahí donde nos identificamos espiritualmente y desde ahí también enriquecer tanto al grupo al que pertenecemos como dejarnos retroalimentar por la gente de ese grupo y así vamos entonces creando sinergia, ¿verdad? Esto de la sinergia es elemental en el marco de esta idea de la sinodalidad en la iglesia, que es el caminar juntos. Ujú. Es, digamos, la forma correcta de entender la sinodalidad es precisamente el ámbito en el que caminamos todos juntos, cada quien aportando lo suyo propio dentro de un marco de fraternidad de las diversas, de los diversos carismas y vocaciones que hay dentro de la iglesia. Ajá. Entonces, bueno, pues esa es la línea de lo que podríamos hacer nosotros hoy. Fíjense ahí ya, a diferencia de la comunidad lectora de Primera de Pedro, nosotros ya tenemos prácticamente 2000 años de iglesia, de historia, ¿verdad? Que ya hay millones literalmente de escritos de santos, de teólogos, de papas, de concilios, etcétera, que ya nos han abierto camino, nos han ido definiendo teológicamente muchos puntos porque en tiempos de la primera de Pedro no existía una teología sistemática, una teología conceptual. Ajá. Esto se va dando prácticamente a partir del siglo II, no en el siglo I no tenemos todavía una teología especulativa, es hasta el siglo II. Y de ahí para acá, pues nosotros somos herederos de esos 1900 años, digamos, de sistematización teológica catequética, litúrgica, etcétera, que no tenían o no existían en tiempos de la primera de Pedro. Ujú. Así que tenemos menos pretextos que los lectores originales de la primera de Pedro para definirnos, ¿verdad? Muy bien, pues son 8:09, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y ahorita continuamos. Gracias. Muy bien, continuamos. Bien, ahora, ¿cómo debemos interpretar el empleo y la exégesis de las escrituras que hace Primera de Pedro? Joel Green, un teólogo, observa que el uso de las escrituras de Israel en la primera carta de Pedro tiene el efecto inmediato de arraigar tanto el mensaje de la carta
como la identidad de sus lectores en la historia y autoridad bíblica de Israel. Es decir, es un ejercicio de ir injertando a los lectores dentro de el concepto del pueblo de Dios, que es el pueblo de las promesas, al que Dios le había hecho las promesas por medio de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Moisés, etcétera. Al fusionar y entrelazar el lenguaje y las tradiciones antiguas de Israel con los rituales y el lenguaje de la iglesia cristiana recién formada, el autor de Primera de Pedro logra crear un sentido de historia y pertenencia compartidas para sus lectores. Es decir, les está dando una identidad a partir de sentirse parte de una historia de un pueblo que originalmente Dios se había elegido y que este pueblo pervivía a través de la genealogía y que ahora lo hace a través de la fe. La narrativa de Israel proporciona un contexto cognitivo para la experiencia cristiana, es decir, da el marco de conocimiento apropiado para que los cristianos se identifiquen ellos mismos como coherederos del pueblo de Israel, coherederos de estas promesas de Dios a los patriarcas. Esta faceta cognitiva de la teoría de la identidad social que implica el reconocimiento de pertenencia al grupo se evidencia en el uso repetido de las escrituras de Israel en la primera de Pedro, lo que proporciona un marco interpretativo para los creyentes de Anatolia. Ahora, pensando en el futuro, el autor de la primera carta de Pedro no solo busca proporcionar a sus auditores una memoria colectiva vinculada a la historia de Israel y sus experiencias compartidas, sino que también presenta una teología de la esperanza. A pesar de las relaciones tensas que los destinatarios de la carta enfrentaban con los no cristianos, es decir, con el mundo pagano que los criticaba, el autor intenta animarlos sosteniendo que su sufrimiento será breve y que el fin de todas las cosas está cerca. Obviamente hay una perspectiva escatológica aquí que se comparte con muchos autores del Nuevo Testamento, en la idea de que el Señor está por volver y por tanto vendrá ya el día del Señor por medio de Cristo, el juicio final, etc. El sufrimiento cristiano no es perpetuo ni único. Al comienzo de la carta, Pedro declara que las aflicciones momentáneas de los creyentes darán paso a una revelación de Jesucristo, y la salvación en el último tiempo. Además, la carta sugiere que el sufrimiento es una señal de que el juicio y la salvación están llegando, como se describe en el capítulo 4, versículos 12 al 19. Este juicio incluye la vindicación de la iglesia y la vergüenza de aquellos que causan su sufrimiento. Es decir, aquellos que ahora nos persiguen serán humillados cuando Cristo venga en la majestad de su gloria y así se confirme pues que la iglesia es ese cuerpo místico de Cristo, esa coheredera del pueblo de Israel, pero que sí aceptó a Jesús como Mesías y Señor, cosa que el resto de Israel no quiso hacer, y esta iglesia pues goza de esta bendición particular que podría traducirse, como decíamos, en una familia de Dios que cuenta con la plenitud de medios de redención, cosa que ya el judaísmo no tiene, y que por tanto eso es lo que nos da identidad como cristianos. Aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios tendrán que rendir cuentas. Además de la esperanza de vindicación, Primera de Pedro personaliza el mensaje cristiano de salvación mediante la metáfora del nuevo nacimiento, lo cual ofrece una nueva historia y forma un nuevo pueblo. Obviamente, por el bautismo viene la nueva regeneración, que así como hubo las aguas de tiempos de Noé, permitieron la regeneración de la humanidad, así las aguas del bautismo permiten la regeneración y la formación de un nuevo pueblo. Este nuevo nacimiento crea una esperanza que no solo promete alivio del sufrimiento,
sino que también la participación en la plenitud divina y eterna. Aunque este nuevo nacimiento ya había tenido lugar, la salvación completa y final aún estaba por venir, prometiendo una herencia de bendición incorruptible y honor cuando Jesucristo se revele, es decir, cuando Él vuelva. A los presbíteros que cuidan del rebaño se les promete una corona de gloria inmarcesible cuando aparezca Cristo, y a los jóvenes que se humillan bajo la mano de Dios se les dice que serán exaltados en el tiempo debido. Aunque Primera de Pedro no menciona la resurrección de los creyentes, se refiere a la resurrección de Jesús como fundamento de una esperanza viva y nueva. Como decía Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesús no resucita, entonces ¿quién nos va a resucitar a nosotros? Pues no hay quien. Por eso es fundamento y esperanza viva y nueva la resurrección de Cristo. Esta referencia sugiere que la herencia incorruptible y la gloria futura incluyen la esperanza de resurrección para los cristianos antiguos. Al inculcar estas imágenes de recompensa futura, el autor atribuye un valor positivo al grupo y moldea su esperanza comunitaria y eterna, reflejando la faceta evaluativa de la teoría de la identidad social en Primera de Pedro. Además de prometer recompensa, la carta utiliza imágenes apocalípticas para modelar la imaginación escatológica cristiana. El cielo es descrito como un lugar donde se guardan recompensas y por donde pasan seres de otro mundo. Los ángeles, autoridades y potestades están en el cielo con Jesús a la diestra de Dios. Hay espíritus desobedientes en prisión y el diablo merodea como un león rugiente. Fíjense cómo hay entonces intervención de seres celestiales en la vida de los hombres. No solo es Jesús, sino también los ángeles. Se habla de espíritus desobedientes que están en prisión, ahí ya Dios los tiene retenidos, pero el diablo siempre está en acecho, tratando de arrastrar a la gente a la pérdida de la fe. Estas imágenes influyen en la identidad cristiana de los receptores, ayudándoles a entender su situación presente y su esperanza de vindicación futura como parte del plan divino. O sea, como que quieres participar del cielo, pues bueno, haz que tu esperanza te lleve a asumir compromisos de caridad, de servicio, y cuando llegue el Señor, pues te vindicará ante un mundo que te rechaza, ante un mundo que, bueno, rechaza a la comunidad cristiana o que no entiende el mensaje de Cristo, y así entonces participarás de este proyecto, este plan de salvación en virtud de tu fidelidad. Mientras tanto, el autor de Primera de Pedro ofrece consuelo a los cristianos oprimidos, pero no promueve una escatología que implique una fuga del mundo. En lugar de ello, se enfoca en la formación cristiana durante el tiempo entre tiempos. O sea, el tiempo actual es el tiempo precisamente entre el tiempo en que Jesús culmina o realiza la alianza nueva sellada en su sangre, junto con la resurrección de él, su propia resurrección, y el tiempo escatológico, el tiempo final. Entonces, el tiempo entre tiempos es el tiempo actual. Estamos ubicados entre la pasión, muerte y resurrección de Cristo y la parusía del Señor. Entonces, en este tiempo entre tiempos, se da la formación cristiana que nosotros estamos llevando. Así entonces, hay que moldear la imaginación y los patrones de pensamiento de los lectores para que se reflejen en compromisos y prácticas transformadas. Con una identidad histórica y escatológica, las asambleas de Anatolia deben vivir hasta que su salvación sea revelada en el tiempo postrero, o sea, en el tiempo final. Durante su exilio, su identidad moral debe ser marcada
por la unidad amorosa interna y la pureza inquebrantable frente a los de afuera. Uh-huh. Es decir, ¿qué tipo de actitudes debemos asumir con los que son iglesia con nosotros? Unidad amorosa interna. Que la gente sepa que son mis discípulos porque ven cuánto se aman ustedes. Lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Cómo comportarse ante la sociedad, ante el mundo, con una pureza inquebrantable? Uh-huh. No dejándonos adoctrinar por las ideologías del mundo, porque si hacemos eso, perdemos esta pureza, es decir, nos hacemos impuros, vamos metiendo literalmente basura en nuestra pues vida interior, ¿no? Fíjense cómo es bastante constructiva, ¿no? Esta perspectiva, este estudio de cómo el autor de la carta va creando una cultura cristiana, una identidad, no solamente en el grupo de lectores, sino en todos los lectores que a lo largo de estos 2000 años hemos estado leyendo la primera carta de Pedro y que la entendemos precisamente en conexión con el resto del Nuevo Testamento, empezando obviamente por los evangelios. También Pedro emplea terminología familiar para fomentar la unidad dentro y entre las asambleas. Insta a los destinatarios a ser como hijos obedientes de Dios, su Padre, el juez imparcial. Utiliza la imagen de una madre y un niño, llamando a la audiencia a ser como niños recién nacidos que anhelan la leche pura y espiritual para crecer en la salvación. También apela a la historia de Sara y Abraham, declarando que los creyentes se han convertido en sus hijas o hijos al hacer el bien sin dejarse alarmar por temores. Pues fíjense, esta terminología familiar es propio de la fe cristiana, mientras que aquí en la actualidad se promueven ideas contra la familia, sobre todo la familia tradicional, donde hay padre, hay madre, que sexualmente son distintos y que se complementan, ¿verdad? Ahora se inventaron la idea de que el género es diferente del sexo y que ahora puede haber familias de papás varones y de mamás o mamá y papá mujeres. Y que ahora pues se les dan todos los permisos en equiparación a la familia tradicional para educar niños, adoptar, etcétera, porque hay que ser hay que ser progresistas. Y obviamente nos van metiendo esas ideas y lo mismo se ve, por ejemplo, hasta en la televisión, ¿no? Digamos, por ejemplo, en las plataformas tipo Netflix, Amazon Prime y todas las plataformas que hay, no se diga Disney, vean, muchísima gente se ha salido de la plataforma de streaming de Disney Plus, porque cada vez meten historias de gays, de homosexuales, para los niños, incluso en caricaturas. Ajá. Y entonces mucha gente dice, no, eso ya es venderse precisamente a la ideología de género tan promovida en el mundo. Y entonces han perdido más de, creo que 1 millón de suscriptores a lo largo del último año en Disney Plus. Eso no se la esperaban, porque la gente rechaza ese tipo de contenidos. Quieren presentarnos esto del mundo gay, del mundo lésbico, como lo más normal, como casi equiparable, incluso porcentualmente ante la sociedad, como algo casi mitad y mitad de la población es gay, la otra mitad es heterosexual, y no es cierto, son minorías. Ajá. Pero te bombardean continuamente con este tipo de contenidos
de lo progre, lo woke, como le llaman en inglés, que se autoproclaman sociedades despiertas, que de despierto no tienen nada, son, no es más que pura comercialización de una ideología que se va abriendo camino y que en el fondo, quién sabe si hasta indirectamente tengan una finalidad de control de natalidad para evitar que siga habiendo tanta población y que se acaben los recursos, o que los recursos los sigan explotando los más poderosos. Mientras que la gente, al ya no tener hijos, pues está ayudando a la ecología mundial, ¿no? Y fíjense lo que pasó en Francia ahora, que los franceses votaron nuevamente porque prevaleciera una corriente de izquierda que al igual que el centro de Macron, pues son ideologías políticas que promueven la excesiva inmigración musulmana a Europa. Yo estaba revisando ahí precisamente según unos estudios que han hecho estudiosos muy, pues muy buenos, muy notables de distintas universidades del mundo, que han visto que la tasa de natalidad de los musulmanes en Francia es tan alta que se espera que dentro de 30 a 50 años, el 50,1% de la población de Francia ya será musulmana. Es decir, será un país musulmán, Francia, porque no les ponen restricciones adecuadas a la inmigración musulmana. Si ya ustedes cuando ven un partido de fútbol de la selección de Francia, casi todos los jugadores son negros, a excepción del portero. Ya casi todos los demás son negros, ¿verdad? Son de origen africano y todos son musulmanes, todos ellos. Aunque sean hijos, aunque hayan nacido en Francia, son hijos de migrantes musulmanes y estos también son musulmanes. Y así se ha extendido todo esto allá en Europa, ¿no? Pero sobre todo Francia, Inglaterra y España son los países que me parece que también Holanda y no me acuerdo qué otro país, que están creciendo Alemania, con Alemania, padre. sí, Alemania, Alemania, sí. ajá, están creciendo una población musulmana que pues ya en cualquier momento van a empezar a quemar iglesias, a perseguir curas, a perseguir los pocos cristianos que queden y los van a someter a la ley de la Sharia y todo eso. Y no se extrañen, ¿verdad? ¿Y quién propició todo esto? Pues los movimientos de izquierda, los movimientos que se autoproclaman centrales como el movimiento de Macron, que según es de centro derecha, que dudo mucho que sea muy de centro derecha, aunque pues sí se ganó la, pues la respuesta, el castigo, el voto de castigo del pueblo en estas elecciones de ayer. Y que bueno, pues la gente que votó por la izquierda pensó quizás solo en parámetros de un orden socioeconómico que quieren, pero no se pusieron a pensar en el resto, que precisamente la izquierda en Francia es más manga ancha respecto a la inmigración musulmana que el centro derecho de Macron, que permitió tantísima entrada de musulmanes en los últimos años y que la izquierda francesa que ganó ahora, pues va a permitir más ingreso de musulmanes al por mayor. Y luego los franceses, perdón, que se creen muy modernos, muy postcristianos, como se proclaman la mayoría de ellos, no quieren tener hijos, ¿verdad? Prefieren tener un perrito, un gatito, no tienen hijos. Y las parejas musulmanas en Francia tienen en promedio de 5 a 7 hijos por pareja, ya en Francia. Y todos van a ser musulmanes, todos esos chamacos van a ser musulmanes. Y por eso se considera que matemáticamente muchos decían que a lo mejor dentro de 56 años la mitad de la población va a ser musulmana y esto va a ser mucho antes, ¿verdad? Yo creo a más tardar en 30 años puede ser que ya Francia sea un país musulmán. Y no solo Francia, sino otros países como hemos visto. Una autora, socióloga judía, todavía en los años 90 del siglo pasado, escribió un libro que ya
predecía esto, pero digamos, lo predecía no como tipo monividente, ¿no? Sino como una verdadera estudiosa del fenómeno de la demografía. Y su libro, ¿saben cómo se llama? Se llama Eurabia. Eurabia. Y es eso, la Europa se va a convertir en Eurabia. Y es un libro, me parece, de 1999. No recuerdo el nombre de la autora, pero ustedes lo pueden googlear. El libro Eurabia. Y ahí viene la autora, en qué año lo escribió y todo, y la hipótesis central que ella maneja y que se está cumpliendo. No sé si la autora todavía viva, porque ya pasaron muchos años, pero es muy interesante ese planteamiento. ¿Y todo por qué? Porque precisamente cuando la gente, cuando una sociedad niega las raíces de su identidad, pues ahí queda a la deriva. Cuando Francia decidió, la población, el grueso de la población, decidió negar sus raíces cristianas, considerándose tan modernos como para autoproclamarse postcristianos, le abrieron la puerta al mundo islámico. Y con eso de que nosotros somos el pueblo heredero de la Revolución Francesa. Igualdad, legalidad y no sé qué, fraternidad. ¿Ya? Todas estas cosas se le aplican a los musulmanes, a los cuales no les importa lo más mínimo los tres principios de la Revolución Francesa. Ellos lo que quieren es la dominación territorial y de la sociedad. Y entonces están promoviendo precisamente la islamización de Europa. Y al rato, pues que no nos extrañe que igual pase en Italia y ya quieran después convertir el Vaticano en un museo y destruir todas las estatuas y todo eso, porque ya ven que los musulmanes tampoco aceptan las estatuas de figuras cuando les conviene, ¿verdad? Porque bien que hacen sus estatuas de sus héroes tipo Saddam Hussein y otros, sus grandes líderes históricos, pero no aceptan imágenes religiosas diferentes. Bien, fíjense, entonces ahí se nota cómo hay una conexión entre lo que es la pérdida de una identidad social a que lleva a la disolución completamente de los elementos cohesivos de una sociedad y sobre todo una sociedad que durante siglos fue cristiana, cuando empieza a renunciar a esos principios de sus raíces históricas, identitarias, pues llega otro y ocupa tu lugar, ¿verdad? Tal como dice el dicho, el que se fue a la villa, perdió su silla. Ajá. Bien, entonces, importante esto, un valor fundamental en la fe cristiana es la familia. Familia tradicional es algo que no se debe negociar y no podemos estar siempre dando el brazo a torcer para que las ideologías de moda vengan a destruir nuestras raíces identitarias. No podemos permitir eso. Muy bien, aquí Adriana me ha puesto, ¿verdad? Yelu es Marín o Magan, no sé si sea francesa, es la autora de Eurabia. Bueno, por ahí voy a ver si consigo el librillo, aunque sea en PDF, y ahí se los comparto. Este, también, por ejemplo, de esa época de finales de los años 90, un, no recuerdo si es politólogo, sociólogo de la geopolítica internacional. Les escribo aquí en el chat, les pongo el nombre de este otro autor, también muy interesante, que no es que sean profetas, simplemente escribió a partir de lo que veía, de cómo estaba la cosa. Aquí se llama así, Samuel Huntington. Samuel Huntington, que escribió un libro que se llamaba en inglés The Clash of Civilizations, El choque de civilizaciones, un libro súper interesante. Yo lo tengo en inglés y en español, un libro que vale mucho la pena leer.
Se consigue, incluso hasta en Amazon lo pueden conseguir como en 300 pesos. Es un libro escrito a finales de los años 90. Samuel Huntington, lamentablemente, pues ya falleció, pero además él era como de una corriente tipo Trump, ¿no? Así la idea del casi el supremacismo blanco y todo eso. Pero este autor sí decía, con la caída de la Unión Soviética, el modelo del mundo va a cambiar, va a ser un mundo multipolar y va a ser un mundo donde el principal conflicto se va a dar entre culturas, las civilizaciones, que una civilización puede abarcar varias culturas que se identifican con algo. Por ejemplo, él considera que toda Latinoamérica es un tipo de civilización, aunque haya diversas culturas, pero la civilización latinoamericana es una cosa, la civilización occidental que abarca Estados Unidos, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, esos son la civilización occidental. Hay otra civilización que es, por ejemplo, China. Dice, solo China no solo es una cultura, sino una civilización bien definida, diferente del resto de Asia. Ajá. El resto de los asiáticos ya es otro cantar. La civilización china por sí misma es toda una civilización y no solo una cultura. Estaban otras civilizaciones ahí que menciona las árabes o musulmanas y la India, ¿verdad? Ahí va como repartiendo el mundo, ¿no? Por civilizaciones. Y sí dice como las guerras del siglo XXI van a ser guerras, perdón, de culturas. Va a haber guerra cultural. Huntington lo dijo en los años 90 en este libro, Lucha o Choque de Civilizaciones, pues ya lo va diciendo ahí, ¿no? Bien, todo esto se da precisamente por qué el mundo católico se acabó fragmentando. Si se fijan, históricamente es por ideologías socioeconómicas. Llámese socialismo, comunismo, capitalismo. Eso acabó fragmentando toda una civilización católica que era a lo largo de siglos. Ujú. Resultado de que cuando sacas a Dios de la vida, pues lo llenas con otra cosa, como una doctrina socioeconómica. Ujú. Bien, Pedro emplea en su carta esta terminología a partir de este factor fundamental que es la familia, tanto en el Antiguo Testamento como en la fe cristiana. También, por ejemplo, los creyentes deben verse a sí mismos como una familia de hermanos y hermanas. Se les insta a amar a la familia de los creyentes con un amor fraternal. Es decir, lo que es el trato a los de adentro, cómo debemos tratar a los demás creyentes cristianos con amor fraternal. Después de instrucciones específicas a esposas y maridos, se exhorta a todos los creyentes a tener unidad de espíritu, simpatía, amor unos por otros, un corazón tierno y una mente humilde. Este amor fraternal está limitado a los miembros de una comunidad cristiana. Los creyentes han nacido de nuevo por el bautismo, obviamente, lo que reestructura sus lazos familiares ahora dirigidos hacia los de la fe. Esto los aísla de los de afuera, pero también les conecta con otros grupos de creyentes ofreciendo un sentido de unidad. El autor redefine la familia y extiende los vínculos relacionales más allá de Asia Menor, ofreciendo estímulo a las asambleas aisladas y sufrientes, que pueden estar, por ejemplo, en el resto de Europa, en Medio Oriente, en África. No menciona estos lugares, pero sí da a entender que hay un lazo de fraternidad que nos une con otras iglesias fuera de esta región de destinatarios de la carta. El autor, como presbítero y testigo ocular de la pasión del Señor, como se presenta en 5.1, se considera
parte de la familia, refiriéndose a los destinatarios como sus amados y usando términos cariñosos. Como líder se muestra como un hermano y un padre para los lectores y emplea la metáfora del pastor para los ancianos, es decir, los presbíteros que cuidan del rebaño de Dios. Deben vigilar los límites, ya que el diablo ronda como un león rugiente. Y eso es lo que le decía, eso es lo que se ve ahora. El diablo, fíjense, el término diablo en griego es diabolos, que viene de diabalo. Dia es la preposición que puede significar muchas cosas, puede ser a través de, en medio de, puede ser también contra algo, según el siguiente término se vaya utilizando, pero el verbo balo es lanzar. Ajá. Entonces, por ejemplo, la palabra símbolo viene de símbalo, que es lanzar de manera conjunta, es decir, significa poner juntas las cosas. Y así antiguamente el símbolo era, por ejemplo, una, una, una medalla partida a la mitad, que servía también como de contraseña, ¿verdad? Alguien mostraba una mitad y quien tuviera la otra mitad, ahí se marcaba entonces la unidad de, no sé, de un objetivo, de una familia o de lo que sea. Entonces, el símbolo es aquello que une dos partes, que puede también, en el nivel del lenguaje, puede referir una realidad diferente de lo que dice un término en sentido recto. Por ejemplo, cualquier símbolo que usamos hoy en día es precisamente eso, es un significante que da a entender un significado que materialmente o en sentido recto es diferente de lo que un significante es. Y así, lo contrario es el diabolos. Diabolos es aquel que lanza hacia otro lado, ¿verdad? Que tú lanzas hacia acá y el otro no le importa y va por otro lado. ¿Qué genera el diablo? La división. Y entonces, diabólico, digamos, en sentido morfológico del término griego, del adjetivo griego, diabólico es aquello que divide a un grupo. Puede ser una familia, una nación, etcétera. Entonces, todo esfuerzo dirigido a fragmentar una familia o una sociedad, eso es diabólico en el sentido etimológico de la morfología griega de este término diabolos. No tiene que ver con el chamuco, ¿verdad? Simplemente tiene que ver con el hecho de la división, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que debe hacer el cristiano es alimentar la unidad. Esto lo hace, por ejemplo, el pastor, el presbítero, pero también todo cristiano debe colaborar en la unidad del pueblo de Dios, en que todos seamos símbolos, ¿verdad? Es decir, que caminemos juntos en sinodalidad, es decir, en compartiendo el camino en común. Por eso la imagen del rebaño, ¿verdad? La iglesia como rebaño de Dios, es eso, el grupo de ovejas que caminan juntos. Hay que vigilar los límites, por tanto, porque aquel que divide, que es el diablo, este diablo chamuco o Satanás, actúa como un león rugiente que está dispuesto a devorar al primero que se separe de la unidad. ¿Se fijan? Así como un animal feroz, un lobo, se va sobre la oveja que se separa del grupo. ¡Pum! La pesca. Ajá. Y así sucede metafóricamente, por eso el autor de la carta nos dice, estén siempre atentos porque en el momento en que ustedes se separen del grupo que mantiene a Dios al centro de su vida, cuando ustedes se separen, pues les vendrá el canijo. Les caerá el canijo. Y como les decía,
La historia de la islamización que estamos viendo en Europa es resultado de eso, cuando un pueblo que se definió cristiano por 1800 años, de repente abandona la fe en conjunto y dice, hay que sacar a Dios de nuestros pensamientos, hay que promover la educación liberal, la educación laica y todo eso, y que la religión es cosa de abuelitas del pasado, y sacan todo esto, queda un enorme vacío existencial en las personas que lo quieren llenar con cualquier porquería. Ajá. Y entonces, al no haber un sentido identitario trascendental como es la fe, pues llega cualquiera y te dan la torre. Y eso es lo que está pasando, porque los musulmanes tienen muy clara su identidad. Ujú. Entonces, no es que el Islam de suyo sea diabólico o algo por el estilo, ¿no? Simplemente es una civilización que aprovecha el vacío que tienen aquellos que, aunque habiten cierto país, no tienen cohesión identitaria en el elemento fundamental y trascendente que es la fe. Al no haber fe, dicen, de aquí somos. Aquí vamos a adueñarnos de estos lugares y de sus recursos. Y al que no le guste, pues ya saben lo que hacen los musulmanes con los que no quieren. Bien, la unidad del grupo se promueve a través de la imagen de un edificio espiritual, dice Pedro. Los creyentes son piedras vivas construidas en una casa espiritual con Cristo como la piedra angular. Para los de afuera, esta piedra es piedra de tropiezo y roca de caída. La unidad interna y la distinción externa son esenciales. El código de hogar, marcado en 3:1 al 7, ha generado debate. Los esposos deben someterse a las esposas, perdón, deben someterse a sus maridos para que incluso si estos no obedecen la palabra, puedan ser ganados por la conducta pura y reverente de sus esposas. Se les instruye a evitar adornos externos y a vestirse con la belleza duradera de un espíritu gentil y tranquilo. Su nueva identidad como hijas de Sara les da un sentido de belleza e importancia ante Dios, pues que es la prudencia, pues. Los maridos deben honrar a sus esposas como coherederas del don misericordioso de la vida. Si no lo hacen, sus oraciones pueden verse obstaculizadas. La formación cognitiva y moral también se aplica a los esclavos, a quienes se les instruye a aceptar la autoridad de sus amos con deferencia, incluso si son duros. Se les ofrece una interpretación transformadora del sufrimiento siguiendo los pasos de Cristo. Los creyentes no deben rebelarse contra la dominación imperial, sino aceptar la autoridad humana y honrar al emperador. Deben abrazar sus suertes con intenciones transformadas, viendo su sufrimiento y exilio como infundidos de nuevo significado. El autor redefine la identidad cristiana insistiendo en que sufrir como cristiano es una manera de glorificar a Dios. La extranjería de los cristianos no es una protesta contra la sociedad, sino una correspondencia con Dios y su nueva sociedad. La postura hacia los gentiles no es de exclusión, sino de atracción. Hay que atraerlos a Cristo, ¿verdad? Las esposas pueden ganar a sus maridos incrédulos y los abusadores pueden reconocer su error. Mientras tanto, los creyentes deben proclamar los milagros de Dios que los llamó a su luz admirable. Así pues, en este ensayo, que se basa precisamente en el artículo de este libro, hemos examinado cómo el autor de la carta parenética, o sea, la carta de carácter exhortativo, conocida como una de Pedro, buscó moldear la identidad cristiana de las comunidades emergentes en Asia Menor en medio de la aflicción y la desubicación social. A lo largo del camino también hemos analizado cómo se podría utilizar la teoría de la identidad social para explorar y comprender mejor la estrategia del autor al llamar a los cristianos de Anatolia y mirar tanto al pasado como al futuro
incluso mientras viven como extranjeros entre paganos y exiliados entre gentiles. Y después de que hayan sufrido por un breve tiempo, asegura el anciano, es decir, el presbítero autor, el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su gloria eterna en Cristo, él mismo los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los establecerá. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y así, tanto cierra la carta como cierra este estudio. ¿Cómo lo vieron? Sí, es interesante, ¿verdad? Fíjense cómo sí va aportando muchos elementos. Estos estudios contextuales son muy importantes porque precisamente nos ayuda a aterrizar, por ejemplo, toda labor exegética, todo comentario bíblico, etcétera, tiene que estar bien enraizado en qué tipo de sociedad era aquella donde vivían los destinatarios de cada texto del Nuevo Testamento, qué valores o antivalores había, cómo cada autor trata de construir esta identidad social de su grupo lector, cómo los conecta con el resto del cristianismo, precisamente para que se sientan que no solo no están solos, sino que forman juntos una sola familia de Dios. Y cómo estos elementos se tienen que actualizar, ¿verdad? Como preguntaba aquí David, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para actualizar? Pues primero que nada, la vía del testimonio. Segundo, es precisamente esta cohesión eclesial que debe haber entre todos los creyentes en todos lados, ¿verdad? Para eso tenemos pues la iglesia como esta gran familia que está dispersa en distintos países y culturas y que cada sociedad o cada iglesia local tiene que hacer este discernimiento para distinguir aquello que es propio de nuestra identidad cristiana y separarlo de lo que son las ideologías del mundo que surten efecto diferente en cada lugar en razón de la cultura, de la historia de cada pueblo, etcétera, ¿verdad? No se trata de demonizarlos, simplemente de que veamos que cada identidad nacional o cultural es diferente, pero no por eso se va a relativizar el Evangelio. Al contrario, el Evangelio siempre tiene que estar en primer lugar. Es el factor principal de unidad para todos. La fe, la iglesia, ¿verdad? Como dice también ahí el principio eclesiológico sobre el Papa, que es principio visible de unidad de toda la iglesia, y la doctrina de la iglesia, no solamente la doctrina dogmática, sino también la doctrina social que les decía en estas últimas sesiones que nos abre los ojos, ¿verdad? Y nos permite identificar cómo cómo hay una serie de principios sociales bien definidos que se derivan precisamente de la fe cristiana y que eso nos impide también caer en las ideologías políticas pasajeras que siempre son cambiantes y que siempre responden a otro tipo de intereses que no son estrictamente los del Evangelio. Entonces, la doctrina social nos da, nos apuntala nuestra identidad cristiana. Ujú. Muy bien, ¿cómo vieron la sesión de hoy? Este, de este estudio. Interesante, ¿verdad? Muy bien, Rosina dice, muy bien. Bueno, pues Padre, sí, pues, un comentario. Yo, adelante. yo pienso que aquí Pedro hace una especie de resumen de la historia de la salvación y uno aprovechando su origen judío, se adueña de esa familia para darle un sentido a los cristianos de pertenencia o de origen. Ajá, Y aparte con la promesa de una vida futura en una resurrección, así es. apoyada en Cristo, pues obviamente iba a tener mucho éxito, ¿no? Yo pienso que Ujú, fue muy, muy acertada la forma en que fue
evangelizando a a estos pueblos paganos. Así es. Sí, eso es una genialidad enorme, ¿verdad? Que precisamente, pues, reconocemos ahí la acción del Espíritu Santo, de cómo fue moviendo a los distintos evangelizadores, este, precisamente para ir creando estos principios identitarios de todos los seguidores de Jesús, que dentro o fuera del territorio de Israel comparten precisamente una misma esperanza. Y como veíamos, como el autor une precisamente pasado, presente y futuro, como estos ejes temporales que se unifican precisamente por el proyecto de Dios, que es el proyecto de salvación o historia de salvación, que encuentra su culmen en Jesucristo, que es plenitud y mediador de la revelación. Ujú. Y eso pues también pues la Iglesia lo ha dicho, sobre todo por ejemplo la Dei Verbum del Concilio Vaticano II en los números 2 y 4 nos reafirma que precisamente Cristo es el mediador y plenitud de la revelación. Toda la revelación se dirige hacia Él y encuentra en Él pues su cumbre como un monte Everest, que además logra unificar todo el proyecto de Dios que abarca Antiguo, Nuevo Testamento y hasta la parusía. Ajá. Y como no debemos esperar otra revelación pública de Dios, como mucha gente que se empieza a inventar sus religiones, sino tenemos una sola revelación pública que ya se cerró prácticamente con la muerte del último apóstol, con el último escrito del Nuevo Testamento también, y que de ahí entonces la iglesia bebe de la revelación a través de los testimonios de la Sagrada Escritura y la tradición viva de la iglesia. Y que de ahí ya todo lo demás es orientar nuestra vida según esa voluntad de Dios expresada ahí. En cuanto a las revelaciones particulares, por ejemplo, apariciones de la Virgen aquí y allá, que Fátima, Guadalupe, todo eso, la iglesia ha dicho claramente, son revelaciones privadas que no obligan a todos a sentir lo que se dice que dijo la Virgen en tal o cual lugar, porque finalmente son revelaciones privadas para las personas o personitas como pastorcillos de Fátima, ¿verdad? Que recibieron una revelación en su momento que fue para su época, que da una enseñanza a lo largo del tiempo, sí, que tampoco contradice el Evangelio propiamente, pero que son revelaciones privadas, son como de segundo orden, son importantes, pero tampoco se pueden comparar a la revelación pública de la cual la Biblia y la tradición viva de la Iglesia nos dan testimonio. Ujú. Hace poco el Papa también publicó algo acerca ahí de lo de las apariciones de la Virgen y mucha gente que está ahí promoviendo esas ideas. No dice nada nuevo, efectivamente, esa es doctrina de la Iglesia, ahí está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes lo pueden verificar. Ahí ya se dice precisamente cuál es la diferencia entre la revelación pública, la revelación privada, qué es lo que compete a una o a otra, dónde está nuestro asentimiento de fe, pues en la revelación pública, en las otras no, digamos, son importantes, son relevantes en una época de la historia, pero no obligan a nadie a creer. Por eso, por ejemplo, cuando alguien dice de la aparición incluso de la Virgen de Guadalupe, ¿ya? Las apariciones a Juan Diego son revelación privada a él, en un contexto histórico, etcétera, pero la canonización de Juan Diego no confirma las apariciones de la Virgen de Guadalupe. La canonización de Juan Diego lo que confirma es que Juan Diego cambió su vida y vivió santamente. Ajá. Y por eso fue canonizado y no porque se le apareciera a la Virgen. Igual el padre Pío de Pietrelcina fue canonizado por la forma en que vivió, pero no porque tuviera las llagas de la pasión de Cristo. Ajá. Entonces, esos son otros elementos. Y que, bueno, él recibió también sus revelaciones particulares que el resto de la iglesia no está obligado a aceptar como revelación divina, porque fue algo que Dios le reveló a él en su momento histórico y le sirvió a él. Ajá. Y así, entonces, ese es un punto que siempre ha sido como tema de debate,
pero cuando pues, el magisterio nos dice claramente las cosas son así y no andemos mezclando ideas o creencias ni absolutizando lo que dijo la Virgen a las chicas de Garabandal, que pues ni siquiera son una aparición aceptada por la iglesia o reconocida por la iglesia. Y bueno, no dejan de ser interesantes, pero no podemos poner nuestra fe en esas apariciones que ni siquiera están reconocidas. Nuestra fe está en Jesucristo, en la revelación de Dios, en el plan de salvación que la iglesia nos transmite vía Biblia y vía tradición viva. ¿Ah? ¿Sale? Y así es como se van aclarando muchísimas dudas. Perfecto, pues vamos a dejarle aquí. Nos vemos pasado mañana. Pasado mañana igual voy a presentarles, antes de pasar ya a la primera de Pedro, vamos a ver precisamente un repaso también sobre la estrategia de identidad social que usó el autor de la Carta de Santiago. Y así ya cerramos prácticamente con estas dos cartas para enfocarnos ya en la segunda de Pedro y la de Judas, ¿verdad? Vamos a ver primero Judas y luego la de Judas, que de hecho pues ustedes la pueden leer, es un solo capítulo, una carta de un capítulo, y después vemos la segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque la segunda de Pedro sabemos que fue el último escrito en ser elaborado del Nuevo Testamento. Cronológicamente es el texto más tardío de todo el Nuevo Testamento, que se cree que se escribe entre el 130 y el 150. Por tanto, no es de Pedro, ¿eh? Porque Pedro murió allá en los 60, por el 64, pero esta es posterior, ¿verdad? Y la vemos al final también porque se parece en unas partes a la carta de Judas, que es muy breve, que fue escrita mucho antes. La carta de Judas sí es del siglo I y la segunda de Pedro es posterior, por eso la dejamos al final. ¿Sale? Bien, pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen todos muy buena noche, Dios los bendice y que pasen muy buena cena. ¿Verdad? Buen provecho. Gracias. Gracias por Bonita todo. noche a Buenas todos. noches. Gracias, Buenas Padre. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, Gracias. cuídense. Buenas noches. Bye.